días, chicos y chicas de la asignatura Geografía e Historia de segundo de la ESO. Espero que sigáis bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar del siguiente apartado, el número 7, que se llama el Renacimiento cultural bajo medieval, es decir, de la Baja Edad Media. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Mirad, a partir del siglo XI, especialmente el siglo XII, habíamos estudiado que el ambiente económico, político y social progresivamente va a ir mejorando, ¿vale? Esto, ¿qué consecuencia va a tener en el ámbito cultural, en el arte? Pues va a provocar el llamado renacimiento cultural de la Baja Edad Media. La cultura va también a mejorar, va a sufrir un renacimiento, un florecimiento, que no va a ser otra cosa que la antesala de lo que estudiaremos en el próximo tema, en la Edad Moderna, el Renacimiento y el humanismo, ¿vale? Podemos decir que ese camino hacia el progreso comienza ahora mismo, en el siglo XII. Pero hagamos un poco de memoria. Si recuerdan, en el inicio del curso habíamos estudiado cómo en la antigüedad greco-romana, de Grecia, del Imperio Romano, la cultura y las elucubraciones científicas y filosóficas gozaban de cierta libertad, dando lugar a ¿qué? Pues a teorías y conocimientos nunca antes vistos en matemática, en astronomía, en geometría, en historia, en filología, en medicina. ¿Vale? Había esos aires de libertad. Ahí veis un fotograma de la película Ágora. Fragmentos de esa película habíamos visto en el comienzo del curso, una película de Alejandro Amenábar, en el que se basa en Hipatia de Alejandría, una científica que daba clases en esa escuela, en esa biblioteca de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo. Y sabéis cómo acabó Hipatia, descuartizada, fue asesinada por esas hordas cristianas que querían imponer la voluntad de la Iglesia y coartar el libre pensamiento de científicos y científicas, ¿vale? Y se cegaron no solamente porque era científica, sino por ser mujer, ¿vale? Bueno, pues esta lucubración, este libre pensamiento, ya sabéis lo que ocurre cuando cae Roma, el Imperio Romano. Termina la edad antigua y comienza la Edad Media. Comienza la Edad Media, tras la caída de Roma, las invasiones. Sabemos todo que la institución de la Iglesia en Europa cobra una gran importancia. ¿Qué ocurre entonces? Que al imponer la Iglesia cristiana su concepción de la vida a través de la Biblia y de la autoridad de los curas, de los sacerdotes, del Papa de Roma, pues el conocimiento quedó relegado ¿a qué? A los monasterios, en los que los monjes copistas copiaron muchos de esos códices, de esos libros que se salvaron de ese tiempo caótico, turbulento que fue el paso de la antigüedad a la Edad Media. ¿Qué ocurre? Que estos códices eran guardados con celo en las bibliotecas. A la sociedad se le privó, por tanto, del acceso a la ciencia, a la filosofía y a plasmar sus elucubraciones. Se coarta esa ciencia. Ahí veis otro fotograma de otra película, en este caso del Nombre de la Rosa, basada en la novela de Umberto Eco. Una película que, si recordáis, cuando puse varios fragmentos de ella, hablaba de las misteriosas muertes que hay en una abadía italiana, en esta Edad Media, y en la que fueron llamados para investigarlo a un monje y a su aprendiz, al modo del Sherlock Holmes y su aprendiz, ¿vale? Pues ahí veis ese escritorium de ese monasterio en el que se copiaban esos libros cuyo contenido estaba vetado a la mayoría de la población, ¿vale? Pero, como decíamos, desde el siglo XII y paralelamente a la mejoría en todos los aspectos de la vida, acontece ese renacer de la cultura. Y uno de los mejores ejemplos de ese renacer cultural será, sin duda, el surgimiento de las universidades. Todos y todas sabemos lo que son las universidades, son centros de conocimiento y de reflexión. Claro, ¿esto qué conllevará? Pues irremediablemente ¿a que los alumnos que acudan, que serán especialmente, como ahora veremos, los miembros de la burguesía,
pues empiecen a reflexionar, empiecen a dudar, a no conformarse con el mundo que se les ha pintado desde entonces y empezarán a poner en duda todas las concepciones filosóficas, el modo de vida, el por qué las personas se relacionan del modo que se relacionen, por qué el cuerpo humano es como es decir, en todos los ámbitos culturales y científicos empiezan a surgir la duda, el inconformismo, y de ahí a qué, a la investigación. ¿Esto qué va a tener? ¿Qué consecuencia va a tener? Pues el avance del pensamiento de la ciencia y por tanto en general el avance de la humanidad. Una explosión que veis ahí, que realmente, aunque yo la haya puesto ahí, realmente lo veremos a partir de los siglos XIV, XV y XVI, ¿vale? Cuando hablemos ya en la Edad Moderna de ese renacimiento y de ese humanismo. Pero quedaros con la idea, ¿vale? Al surgir esas primeras universidades, pues los alumnos que acuden, evidentemente, van a preguntarse el debate, la reflexión, la investigación y de ahí, pues, evidentemente, el avance irremediable. Al principio, con el miedo a la Inquisición, pero luego desafiando a la misma. Ahí veis el mapa de las primeras universidades, ¿eh? Había ya escuelas antes de 1200, luego se convierten en universidades, después aparece lo que siguen las universidades en sí en el siglo XII, y luego universidad que se funda en el XIV, pero bueno, en definitiva, todos esos puntitos que veis ahí en el mapa son mapas de universidades. Las primeras, ¿cuál fue? La primera fue la de Bolonia, que está en Italia, seguida de la de Oxford, ahí en Inglaterra, y en España, pues la primera fue la de Palencia. Si bien es cierto que parte de la nobleza se apuntó a esa instrucción cultural en las universidades, sin duda los miembros de la burguesía serán el grupo que nutra estas universidades bajo medievales. ¿Por qué? Porque evidentemente son miembros de un grupo social que va a anhelar cambios sociales, Bueno, en estas universidades se enseñaba derecho, medicina, arte, teología, poética, historia y los saberes clásicos, el trivium, que eran las asignaturas de gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, geometría, aritmética, la música y la astronomía. ¿Esto qué conllevó también? Además, pues que aumentó evidentemente el número de personas que sabían leer y escribir, lo que llevó a que se publicasen diversas obras de muchas disciplinas: historia, teología, filosofía, derecho, medicina, matemáticas. Ya veremos cómo al final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna aparecerá un invento revolucionario. Yo pongo siempre el mismo paralelismo. Me estoy refiriendo a la imprenta, una máquina que permitía imprimir libros a una mayor velocidad. Bien, pues asemejo lo de la imprenta con la invención de Internet. Va a revolucionar el mundo de la cultura, pero todavía no ha aparecido. Eso no quita para que aumente el número de personas. Y en cuanto a la lengua, aunque el latín quedó como lengua culta, surgieron las primeras obras en lengua romance. Ya sabéis que las lenguas romances son aquellas que derivan del latín, como por ejemplo el castellano, el catalán, el francés, el italiano. Además hay un interés en conocer las obras clásicas grecorromanas y del árabe, y aparecen las llamadas escuelas de traductores. Una muy famosa fue aquí en Castilla, la del rey Alfonso X el Sabio. Y por último, otra de las novedades de ese renacimiento cultural será la aparición de un nuevo estilo artístico que va a romper con el románico. Me estoy refiriendo al arte gótico, un estilo artístico espectacular, precioso, brutal, al que le dedicaremos un apartado propio, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al renacimiento cultural, recordad. Y de las actividades, pues simplemente tenemos la actividad número 10, aquí, que le ocurre a la cultura a partir del siglo XII, y que justifiquéis vuestras respuestas con ejemplos de novedades que surgieron en la cultura de la Baja Edad Media, ¿vale? Bueno, recordamos, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, me mandáis un mensaje. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.